Sí, siempre la morfología, lo de JAK2 ya no lo he comentado porque he asumido que era JAK2 negativo y que por esto había la duda, ¿no? Porque cuando hay JAK2 positivo, aunque hay algunas mielodisplasias que lo tienen, pero ya decanta mucho, ¿no? Sí que es verdad que en la práctica o es muy claro de mielocirosis, clúster, etcétera, o lo otro es más borderline. Mientras que lo de la periferia, por esto nosotros siempre insistimos, nuestra patóloga tiene mucha experiencia en esto, siempre nos pregunta todo y además ve la sangre periférica, etcétera. O sea, no hay que mirar la biopsia solo, sino que hay que mirar la sangre periférica y preguntar los datos clínicos al clínico, esplenomegalia, fundamentalmente. En nuestra experiencia, utilizando Deferacirox, hemos visto que los pacientes tienen mejoría hematológica, algunos de ellos con leucemia monocítica crónica, que no es precisamente una mielodisplasia, pacientes con anemia plástica y 2 pacientes con síndrome mielodisplásico de riesgo bajo. En el caso de la paciente con LMMC, observamos que al quitar el Deferacirox, la mejoría hematológica se suspendía, se bajaban nuevamente las plaquetas, los niveles de hemoglobina bajaban nuevamente. Y esto ha sido descrito también por otros autores en estos pacientes, que al quitar el Deferacirox se pierde la respuesta hematológica. Esto podría ser de manera indirecta, decirnos en relación a lo que preguntaba anteriormente la doctora Judith Huerta, si esto nos dice que es el Deferacirox precisamente el que está produciendo esta mejoría. No todo lo demás que estamos viendo, sino esta dependencia de la respuesta hematológica al tratamiento con Deferacirox. ¿Cuál es su opinión en respecto a eso? Es muy interesante lo que decís, porque también eso lo hemos comentado ayer. En este artículo, no lo dije, pero el artículo de Guariglia, hay como un adendum al final que dice exactamente lo que comentás, que al paciente se le había sacado el Deferacirox y le bajaron los valores y luego le volvieron a subir, y el doctor Day me comentó 2 casos, creo, en que pasó exactamente lo mismo. Y lo que pienso que es, sí, que es una forma más de documentarlo, y aparte le pone más fuerza a los del LPI, el estrés oxidativo y todo eso, o sea, no fijarnos tanto en la ferritina y todo eso, sino que necesitamos que esté ahí presente para que disminuir los LPI, el estrés oxidativo y todo eso. Pero sí, es muy importante lo que acabas de decir, gracias. Después de las actualizaciones más recientes de los estudios COMFORT 1 y 2, se ha visto una mejoría en la supervivencia de los enfermos, pero no es clara la causa o la explicación por lo cual los pacientes logran una mejor supervivencia. Si es por disminución de las complicaciones por esplenomegalia y el efecto mecánico, mejor nutrición, por disminución de las complicaciones trombóticas, disminución de la carga alélica o alguna otra posibilidad. En su experiencia, usted tiene o ha logrado vislumbrar alguna de estas, una explicación en cuanto a la mejoría en la supervivencia y no nada más en la calidad de vida o disminución del tamaño del vaso. Sí, bueno, esta es mi interpretación, pero yo creo que en estos pacientes que están tan depauperados, que son más vulnerables a presentar complicaciones, etcétera, cuando mejoras tanto la calidad de vida, es decir, recuperan peso, masa muscular, dejan de tener sudoración, tienen apetito, ¿vale? Esto yo creo que está en la base de la prolongación de la supervivencia, porque incluso en una de las diapositivas que he presentado, aquella de los 6 años y medio de mediana, comparaba 2 grupos de pacientes, de 400 y pico pacientes cada uno, en 2 periodos diferentes. E incluso sin tener grandes tratamientos, el hecho de disponer de EPO, de cosas que no teníamos antes, alargó la supervivencia, porque los pacientes tuvieron mejor cuidado médico, probablemente los seguíamos mejor que antes, que no había nada de nada, y entonces el hecho de mejorar su condición general en estos pacientes yo creo que es la base, porque la reducción de JAK2, como usted ha dicho, pues de momento es muy modesta, o sea que yo no creo que, y además también funcionan los JAK2 negativos, o sea que, entonces yo creo que va por ahí, el mejorar tan profundamente el estado general de los pacientes hace que sean menos vulnerables, son pacientes además mayores, etcétera, o sea que se complican menos y por esto esta es mi interpretación de que viven más. Ok, muchas gracias. What about the progression, the leukemic progression?
De momento lo que hay en estos estudios es que ha habido muy pocos casos en los dos brazos. La progresión a leucemia aguda, globalmente en la mielofibrosis, es un 20% de los pacientes, pero 20% a largo plazo. Por lo tanto, con seguimientos de 2 o 3 años, como tenemos ahora, ha habido tan pocos eventos que no hay diferencia. Hay 2 eventos, 3 eventos, sí. Que no lo sabemos de momento. Muchas gracias. De nada. En su práctica clínica, ¿cuáles son los pacientes que deciden cambiar de tratamiento de forma temprana a los 3 meses? Y una segunda pregunta, en el caso de no tener inhibidores de tirosina de segunda generación, ¿considerarían un paciente joven con riesgo focal alto iniciar con imatinib 800 miligramos? Normalmente, me parece que en lugar de utilizar imitinib 800 miligramos, es cierto que en el estudio alemán se hizo una adaptación a la dosis, no 800, sino más o menos como 600 miligramos de imatinib en la mayoría de los pacientes, y eso puede incrementar la respuesta molecular mayor o hacer que los pacientes logren esa respuesta más rápida, pero no sabemos si esto se vaya a traducir en una sobrevida global mejor o peor, o una mejor sobrevida libre de progresión. Por otro lado, 800 miligramos no lo toleran bien los pacientes. Por lo menos los de segunda generación se toleran mejor. Ciertamente, sí mejora la tasa de respuesta molecular mayor. Yo preferiría entonces empezar con los de segunda generación en lugar de subir la dosis de imitinib a 800 miligramos. ¿Y cuál fue la primera pregunta? ¿Cambio temprano de tratamiento a los 3 meses? ¿Quiénes son los pacientes que usted considera? Creo que todos los pacientes estuvieron por arriba del 10% a los 3 meses, y en ese caso sí se les cambia ya de terapia. Ciertamente estos son fracasos porque ellos tuvieron un menor desenlace en cuanto a la sobrevida global. Es cierto que no sabemos si al cambiarlos en ese momento mejoren los resultados, pero una vez que identificamos este grupo de pacientes con menores desenlaces estadísticos en cuanto a sobrevida global, pues ¿por qué no intentar tratar de mejorar su desenlace cambiándolos en ese momento? Esa es una opción que tenemos. Obviamente, tal vez no sea demasiado útil, no sabemos qué tan efectiva sea. Y si sí, pues entonces en ese caso les daría segunda generación. Primero los de primera, ese es un paso fundamental, y entonces segunda generación para evitar progresión, y especialmente aquellos que tengan una mejor respuesta. Una de las situaciones actuales de la tendencia, dado los resultados de respuestas moleculares profundas, ahorita el conocimiento a 4 años y seguramente en NASH el 5º año, se ve que por naturaleza, bueno, la tendencia debería ir a la suspensión electiva de tratamiento, ya sea apoyado con algunos otros medicamentos que realmente tengan la posibilidad de inhibir células quiescentes, que son los que finalmente van a ocasionar la recaída. Pero recientemente el grupo italiano ha presentado la posibilidad de una terapia alternativa, una terapia intermitente en pacientes ancianos. ¿Tú cómo verías esa posibilidad ante las gran cantidad de recaídas que se ven en pacientes, incluso con inhibidores de segunda generación en primera línea, que ahorita ya hay resultados con nilotinib, con tazatinib, en el cual siguen persistiendo estas recaídas moleculares, y que alternativamente, bueno, teniendo esta posibilidad de tener una tasa más o menos alta, importante, arriba del 40-50% de respuestas moleculares profundas, a lo mejor podría ser esa terapia intermitente?